Lo que tú estás queriendo es ajustar una norma a tu propio beneficio. Como no te convenía antes 4, lo subiste a 5. Como ahora no te convienen los 5, lo bajas a 4. Justo cuando están por decidir un caso, ¿no? Y entonces el Congreso lo que quiere hacer es cambiar un poco las reglas del control. Y de hecho ya lo ha hecho antes. Esa diferencia de estándares no busca blindar técnicas legislativas, no, lo que busca es mejorar la concentración de poder que tiene el Congreso y hacerlo mucho más blindado, mucho más protegido, ¿no? Esta mañana nos acompaña Beatriz Ramírez Guaroto. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Beatriz, esta semana ha sido un poco tensa o intensa en el debate sobre las cosas que hace el Congreso. Salió, por ejemplo, la tercera ley Rospigliosi, modificando las reglas sobre votación del tribunal, mientras el Congreso disputa en el Tribunal Constitucional un caso contra el judicial. Difícil de entender, demasiados conceptos legales, muchas connotaciones simbólicas y teóricas sobre cómo se mueven los poderes. En general, ¿qué impresión te ha causado esta discusión? A ver, lo que creo que para la ciudadanía, como tú mencionas, César, es súper difícil seguirle el pulso al Congreso que está cambiando tanto y tanto y tanto las leyes. Como tú mencionas, este último cambio, digamos, le llamamos Rospigliosi porque él es ahora el presidente de la Comisión de Constitución, pero en estricto agrupa 8 proyectos de ley que todos buscaban cambiar una norma que la mayoría de personas no usa, hay que decir, que es el nuevo Código Procesal Constitucional. Nuevo porque acaba de cambiar en el 2021, el que teníamos antes es el 2004. Y lo que se supone que hace esto es regular los procesos que se litigan en la Jurisdicción Especial Constitucional. Que algunos procesos primero van al Poder Judicial y otros directamente van al Tribunal Constitucional. ¿Por qué es interesante? Porque ahí se regulan procesos que podemos poner a algunos ciudadanos, lo que llamamos amparo, habeas corpus, ¿no? Habeas data para temas de información, o también los temas más duros de inconstitucionalidad de leyes, o el que tú comentabas que son competencias entre diferentes instituciones públicas, que es una de las cosas que se está queriendo cambiar. Cuando ahorita estamos discutiendo digamos, en el mismo plano actual un proceso competencial que se está disputando entre el Congreso y el Poder Judicial y que ya ha quedado al voto porque ya fue la audiencia, está listo en teoría para que salga la sentencia, justo en este momento se quieren cambiar las reglas de votación. Para definir un proceso competencial, decirlo muy en chiquito, es aquel en el que el Tribunal Constitucional, en instancia única, resuelve cualquier disputa que haya o entre dos municipalidades, o entre el Ejecutivo y el Congreso, o entre el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso, o sea, cualquier entidad pública. El que ahorita va a resolver es entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República. Y básicamente y el Poder Judicial, por un tema que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, que es la reposición de los que hoy día la integran, los magistrados Inés Tello y Aldo Vázquez. Entonces, el Tribunal Constitucional, que es el juez entre los poderes del Estado, tiene un caso del Congreso contra el judicial y una de las partes, que es el Congreso, mueve la alfombra. Exactamente. Esto está íntimamente vinculado a la Junta Nacional de Justicia, que es la que se encarga de seleccionar jueces, juezas y fiscales. Y para contar muy en chiquito la historia y por qué la gravedad de esto tiene que ver con que quienes pueden ejercer acción disciplinaria, incluyendo destitución, es la bendita Junta Nacional de Justicia, que tiene un colegiado de 7. Ya hace mucho tiempo, que parece una vida atrás, que fue el año pasado, se intentó destituir a algunos de sus magistrados, primero a los 7 y después finalmente a 2, que eran Vázquez y Tello, porque habían, en teoría, permitido Vázquez y Tello que Tello se quede arriba de los 75 años. Estos magistrados consideraron que este procedimiento político que hizo el Congreso lesionaba sus derechos fundamentales, y cuando tú consideras que a ti te lesionan tus derechos fundamentales, tú puedes poner ante el Poder Judicial una acción, que es una acción que nosotros llamamos amparo, amparo de tus derechos, buscas que te tutelen tus derechos. Y el Poder Judicial, de hecho, lo hizo, es decir, los amparó. Esta decisión no le ha gustado nadita al Congreso, y entonces el Congreso lo que quiere hacer es cambiar un poco las reglas del control. Y de hecho ya lo ha hecho antes.
Bueno, cuando el Poder Judicial resuelve las dos primeras instancias, estos casos llegan al Tribunal Constitucional. Entonces, el caso, digamos, de estos señores debería también llegar al Tribunal Constitucional. Pero como el Congreso no quería esperar, digamos, que este proceso pase, dijo, no, yo voy a meter un proceso competencial, bastante discutible. Es decir, voy a plantear que acá hay un tema de competencias entre lo que el Congreso puede hacer como control político y lo que el Poder Judicial puede hacer a través de los procesos de amparo. Y ese es el proceso que ya está para sentenciar. Actualmente, conforme a la normativa, tú necesitas de los 7 votos que hay en el Tribunal Constitucional, 5 votos. Pero en la modificación que se acaba de aprobar esta semana en la Comisión de Constitución y que está lista para pasar al Pleno del Congreso en las semanas siguientes, lo que se está queriendo es bajar de 5 de 7 votos a 4 de 7 votos. Ese cambio, conforme a lo que a ti te conviene y no un estándar general al margen del bienestar común y al margen del resultado que pueda resultar para ti, tus intereses del Congreso, sobre todo siendo el Congreso parte interesada, es lo que está mal porque es la perversión del uso del derecho. El derecho lo que busca es regular situaciones en abstracto, en general, para dar un cierto nivel de predictibilidad, pero aquí, y con eso cerraría esta primera ronda, lo que tú estás queriendo es ajustar una norma a tu propio beneficio. Como no te convenía antes 4, lo subiste a 5. Como ahora no te convienen los 5, lo bajas a 4. Justo cuando están por decidir un caso, ¿no? Entonces, Beatriz, tenemos a un Congreso que está cambiando las reglas de juego cuando tiene un caso que resolver en el tribunal al que se aplican esos cambios. ¿Cómo se puede explicar que el Congreso sea capaz de esto? Hace muy poco, el Tribunal Constitucional le dijo a las fiscalías que ellas no pueden, no deben investigar a los abogados de la defensa, porque eso implica darles el control de la alfombra sobre la que se asienta el procedimiento. Ahora el Congreso está haciendo lo mismo, mueve la alfombra de un caso en el que es parte. ¿Qué significa eso en términos de valores institucionales, de la separación de poderes, de lo que el Congreso debería hacer en la configuración de leyes? Yo creo que hace mucho, César, quienes un poco seguimos las cuestiones del poder político y cómo se organiza en general, podemos decir que en el Perú ha habido un cambio en el equilibrio, ¿no? Se supone que tú tienes un sistema de pesos y contrapesos en donde un poder debe ser capaz de controlar al otro poder y un poder debe ser capaz de ejercer fiscalización sobre el otro poder, y así tienes un sistema en el que hay un mutuo control entre diferentes estamentos estatales. Pero lo que tenemos desde hace ya un buen tiempo, diríamos un par de años atrás, es un Congreso que puede controlar a todos, pero nadie puede controlar al Congreso, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres demandar al Congreso, eso no lo ve un juzgado simple, como si yo quiero demandar a César o César quiere demandar a Beatriz. No, eso tiene que verlo una sala constitucional, es decir, una instancia mayor. Tiene un tratamiento especial. Y uno puede discutir teóricamente si eso está bien o está mal, pero la razón por la que eso se hizo era porque no les gustaban los controles del judicial a los actos del Congreso. Entonces, para ponerle como una camisa, Candado. una camisa de fuerza o un candado, ¿no? Lo mismo ahora en esta norma. En esta norma lo que se dice es, si se va a poner un amparo o cualquier proceso contra un acto congresal, hay una disposición que están añadiendo al nuevo Código Procesal Constitucional que dice rechazo liminar. Es decir, si a mí me demandan, ¿no? Si a mí me demandan, el juzgado podría entrar a conocer el fondo, ¿no? Y tiene que hacer hasta una audiencia. Pero en cambio, si demandan al Congreso, rechazo a eliminar. Entonces, esa diferencia de estándares no busca blindar técnicas legislativas, no, lo que busca es mejorar la concentración de poder que tiene el Congreso y hacerlo mucho más blindado, mucho más protegido, ¿no? Entonces, Concentración de poder. Entonces, tú lo que nos estás diciendo es que esta, uso comillas, doctrina, creo que no es una doctrina, sobre el Congreso, primer poder del Estado, lo que representa es una suerte de unilateralización en la que se borra el equilibrio que significa la separación de poderes. tal cual, porque el Congreso actúa, o sea, cuando tú escuchas a una o a un congresista, en realidad varios, decir que son el primer poder del Estado, eso se plasma en sus iniciativas legislativas y, por último, no en sus iniciativas, sino en lo que aprueban.
Y las leyes que han ido aprobando lo que han hecho es concentrar el poder, y no solo concentrarlo, sino que cuando otra entidad puede hacerles control, lo que hacen es cambiar las normas para que ya no les puedan hacer ese control y sea más difícil, O ¿no? destituir a los magistrados que deben votar para cambiar las reglas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres poner una demanda contra una acción constitucional, una acción constitucional contra el Congreso, tiene que haberle una jurisdicción especial, que es una sala, no un juzgado como cualquiera. Esa es una ley de este Congreso, para proteger las decisiones del Congreso. Ahora lo que se ha aprobado esta semana, si quieres demandar una decisión contra el Congreso, rechazo liminar. Es decir, no tienen ni que ver nada, basta que parte demandada sea Congreso de la República. Para que no entre tribunales. Exacto, rechazo liminar, o sea, chao, te lo devuelvo, adiós. Entonces, ese tipo de creación de normas lo que hacen es concentrar más aún el poder, porque lo que hacen es ponerte una caparazón frente a cualquier intento de poder fiscalizar si estás usando bien las facultades que tú tienes. Tú puedes tener facultades, nadie lo niega, pero las facultades tienen que tener siempre un uso racional, proporcional. Eso es la base en cualquier Estado de Derecho, lo contrario es la arbitrariedad, y eso es lo que estamos viendo deteriorarse. Nos está diciendo entonces que además de querer alterar la votación de un caso que ya está en debate ante el tribunal, el Congreso está tratando de adquirir una suerte de inmunidad para todo proceso judicial constitucional. Sí, claro. De hecho, eso es lo que están poniendo para que todo el mundo que nos siga acá, si tiene interés, en el nuevo artículo 79A, que se denomina Relaciones institucionales con ocasión de los procesos de control de normas, que diría lo siguiente: los jueces y juezas rechazan los procesos constitucionales y medidas cautelares que cuestionen el ejercicio de atribuciones privativas del Congreso de la República referidas a la elección, designación, ratificación y remoción de altos funcionarios y al proceso legislativo, así como las vinculadas al juicio y antejuicio político y a la vacancia y a la suspensión presidencial. Bla, bla, bla. Lo que significa que en los hechos este Congreso podría destituir a quien le dé la gana Exactamente. con el procedimiento que quiera. Y ya fue. Y no nadie habría más control judicial. Exactamente. Entonces, lo grave, además hay otra cosa más que comentaremos en un momento, pero no se trata solo de alterar las reglas de juego porque van a resolver tu caso, sino que se sigue esta tendencia de cambiar las reglas procesales para que en adelante no puedan cuestionar tus decisiones y no las puedas cuestionar en el Poder Judicial, que es el 21 que en todos los estados del mundo siempre puede hacer un control de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, en adelante no va a ser posible que el judicial impida que se violen, por ejemplo, los derechos al debido proceso en un emplazamiento parlamentario por destitución. Ahora, en contralectura está este texto que está promoviendo la Comisión de Constitución, ¿correcto? Representa también, en contralectura, un reconocimiento en punto al enorme esfuerzo que desde determinados espacios del judicial se está haciendo por contener al Congreso. Es así, es decir, el judicial sigue siendo todavía un espacio de contención de esta especie de explosión unilateral que protagoniza el Congreso. Es que lo tiene que ser. O sea, el Poder Judicial tampoco es infalible, César, Claro, ¿no? Porque claro. creo que cualquiera que es abogado o abogada como tú y como yo ha sufrido también claro. las decisiones de la Fiscalía, del Poder Judicial, en fin, los operadores y operadoras del sistema de justicia son eso, seres humanos, entonces tú tienes decisiones virtuosas y otras que, bueno, ¿no? Que dejan que desear. ¿No? Que dejan mucho que desear. Pero también en ese mar, en ese universo, como es tan grande el Poder Judicial, piénsese que nosotros tenemos cortes superiores de justicia y distritos fiscales por todo el país. Entonces eso te da una gran cantidad de operadoras y operadores con muchas posibilidades y diversidades de criterio, ¿no? Pero muchas posibilidades también diversas de análisis. Entonces, la posibilidad de que una jueza o un juez haga un análisis probo, interesante, razonable, pues es posible dentro de ese mar. No todo es malo porque no tienes una única voz cantante, ¿no? Tienes ahí muchos órganos jurisdiccionales. Entonces, lo que hemos tenido es interesantes decisiones del Poder Judicial que han ido controlando, y yo creo que si uno lee la argumentación uno puede estar a favor o en contra, pero hay un esfuerzo argumentativo detrás de justificar por qué ciertas decisiones del Congreso no debían ser convalidadas porque afectaban en esto y en esto los derechos fundamentales, ¿no? Puede ser perfecto, pero mejor abierto que cerrado, ¿no? Bueno, ok, entonces el Congreso, en este afán de unilateralizar las cosas, quiere bloquear al judicial que, en una medida importante, no absoluta, pero importante, representa un foco que le impide
controlarlo todo. ¿Y cuál es el papel del Constitucional en este periodo? Porque en teoría el Constitucional es el árbitro entre los poderes del Estado y la última instancia interna de protección a los derechos fundamentales. De una u otra manera, desde principios de siglo para aquí, con altas y bajas, el Constitucional ha tenido un papel en el establecimiento de reglas de derecho o de protección a derechos en el país. ¿Dónde está el Constitucional en esta amalgama? Ya que se supone que es el principal controlador del Congreso. Ahí está el proceso de inconstitucionalidad y el competencial para limitar cosas. No, se supone, porque hay que decir también que este Tribunal Constitucional particularmente no ha controlado mucho los actos del el Congreso, al menos de este Congreso, ¿no? Una muestra son las cuestiones de inconstitucionalidad, ¿no? Quizás la más escandalosa, solamente por comentar una perlita, es la que tiene que ver con la reforma universitaria, ¿no? Para hacer una memoria que le sirva, digamos, a las personas que nos siguen, César, nuestro Congreso decidió aprobar un paquete de normas, digamos, contrarios a la reforma universitaria, a controlar, digamos, a SUNEDU, ¿no? Y entonces el Poder Judicial decidió más bien hacer control de la norma y decir que iba a quedar inaplicable, ¿no? Nuevamente el judicial tratando de controlar al Congreso. Al Congreso no le gustó nuevamente, entonces para evitarse esto de ir al competencial y para evitarse esto de tener que apelar y esperar que en el proceso de amparo llegues a la segunda instancia y esto llegue al TC, decidieron acortar camino, un poco como esto del competencial ahora. Entonces dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los mismos congresistas que aprobaron la ley se demandaron la Así mismo. inconstitucionalidad de la ley. Una cosa que para cualquier persona que no haya estudiado derecho va contra el sentido común, porque te dice que como una persona que ha impulsado una norma después va a ir al Congreso a decir, hey, mi norma es inconstitucional. En verdad todo el mundo sabía, porque lo que tú estás haciendo es operar de mala fe, que cuando en el Tribunal Constitucional no se obtienen de los 7 votos 5, la ley queda confirmada. Tú tienes que tener 5 votos, porque hay una presunción de constitucionalidad de las leyes. Eso opera en todos los estados democráticos de derecho, ¿no? Entonces, esa apuesta de la demanda fue absolutamente de mala fe, ¿no? Absolutamente de mala fe. Y obviamente el Tribunal Constitucional ni siquiera se molestó en controlar la mala fe de la demanda, que es algo que nosotros llamamos en teoría del derecho a abuso del derecho o abuso de facultades. Cuando tú tienes una facultad, tú puedes poner una demanda de inconstitucionalidad, pero es obvio que lo estás haciendo de mala fe para que se quede convalidada tu propia norma y se le corten las alas al control que estaba haciendo el Poder Judicial. Y bueno, eso hicieron y no solamente, digamos, les permitieron, sino que se pronunciaron sobre el fondo y obviamente la norma quedó convalidada. Ya, ¿eso qué te muestra? Un tribunal constitucional que no es capaz de ponerle un pero al uso malintencionado de las facultades que tiene el Congreso. El Congreso puede poner acciones de inconstitucionalidad, por supuesto, eso está muy bien, pero si tú estás viendo que lo están haciendo obviamente y objetivamente para abusar de su facultad y cortar el camino de lo que es apelaciones contra sentencias judiciales que no le favorecen, tú deberías haber con 2 dedos de frente rechazado conocer el fondo y que eso siga su proceso regular, ¿no? Pero no. Entonces, yo creo que eso ya nos da una mala pista de cómo el colegiado mayoritario de este TC no está teniendo este rol que debería tener de controlar, porque eso también se explica, César, y hay que decirlo, nosotros hemos dejado pasar una oportunidad histórica en los años previos de cambiar el mecanismo de elección del TC. Nosotros debimos, hace mucho, digamos, muchas personas lo dijimos, cambiar el mecanismo para que no sea el Congreso el que elija y cambiar a otro sistema. Ese otro sistema, yo siempre propuse que debía ser un sistema análogo al de la Junta Nacional de Justicia. Podemos discutir cualquier otro sistema, pero algo debimos hacer y no hicimos nada, ¿no? Un disclaimer, porque aquí participamos con Foro Educativo en el intento por contener la contrarreforma universitaria, de modo que estuvimos en esa historia. En efecto, esa fue una señal terrible de no control al Parlamento. ¿Encuentras otras? ¿Cuál es tu evaluación, por ejemplo, sobre lo que ocurrió en el caso Fujimori respecto al sistema interamericano? El Tribunal Constitucional, incluso con conformaciones duras, como la de Carlos Mesías, se mantuvo siempre dentro de la línea de respeto
a la jurisprudencia, a las decisiones del sistema interamericano. Hay que decir que Carlos Mesías presidía el Tribunal Constitucional cuando el Congreso rechazó declarar la prescripción del caso El Frontón, por ejemplo, y lo hizo citando como impedimento una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este ejercicio de abdicación del control del Parlamento, ¿notas algún cambio en la posición del tribunal respecto al sistema de protección a los derechos humanos? Sí, yo creería que el Tribunal Constitucional en general, históricamente, como tú has dicho, o sea, si uno mira hacia atrás, apostó más o menos por una labor que nosotros llamaríamos de articulación de los estándares internacionales con los estándares internos. Es decir, se acogían los estándares internacionales, la verdad es que decir que no siempre, pero al menos se hacía un esfuerzo por sumar todo lo que era jurisprudencia internacional y tratar de integrarla a la jurisprudencia interna. En los últimos pronunciamientos uno no ve tanto eso, porque si uno escucha un poco las audiencias de los últimos casos, uno ve magistrados muy resistentes a eso. Siempre hemos tenido votos singulares, la verdad, pero claro, esos votos singulares parece que ya no son tan singulares, sino medio mayoritarios en este tribunal. Y de hecho eso me lleva a otro punto que ya no tiene que ver solo con el TC, sino con lo que el Congreso le va a pedir que haga el TC. Parte de lo que se ha aprobado esta semana en la Comisión de Constitución que preside el congresista Rospigliosi es cambiar las reglas de qué tipo de jurisprudencia se puede usar en el Perú del sistema interamericano. Es el cambio que viene en una parte del título preliminar, que es el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Nosotros teníamos en el artículo 8º del Código Procesal, tanto en la versión anterior del Código Procesal que venía del 2004, hasta en la versión que teníamos del 2021, la idea de que tú tenías que usar no solo la jurisprudencia nacional del Tribunal Constitucional, sino toda jurisprudencia que venía de órganos formados por tratados de los que el Perú es parte. Por ejemplo, la Corte Interamericana. Perdón, eso además está en la Constitución, en la disposición final cuarta. Sí, pero lo desarrollaba porque, claro, allí lo que te dicen es que tienes que usar la declaración y los tratados, pero el código hablaba de la jurisprudencia. Directamente las sentencias. Exactamente. Pero entonces siempre ha sido la jurisprudencia del órgano. Ya, cuando uno conoce la jurisprudencia, lo pongo de esta manera. César litiga 5 casos, ¿no? Pero no litiga todos los casos del sistema de justicia. Sin embargo, él para litigar sus 5 casos se ve toda la jurisprudencia penal que hay en el sistema de justicia. Lo mismo yo, si yo litigo un caso constitucional o civil, ¿no? O sucesorio, lo que sea, familiar, lo que sea, yo puedo litigar 5 casos, pero no solo veo mis 5 casos, veo la jurisprudencia que en general hay en todo el sistema. Digamos, la jurisprudencia es un corpus, Exa funciona como conjunto, no Exactamente. respecto al caso por caso. Eso Ya. es, ni siquiera es del siglo XVI, ¿no es Ya, cierto? pero lo menciono porque voy a explicar un poco qué es lo que está aprobando el Congreso. Ya, el Congreso lo que está diciendo es que en el Perú, en el caso del sistema interamericano y todos los sistemas internacionales de protección, tú solamente puedes usar para interpretar los derechos en el Perú aquellos casos en los que el Perú haya sido parte demandada. Es decir, solamente puedes usar casos contra el Perú. Por ejemplo, los casos en los que el Perú haya sido Barrios Altos, La Cantuta, no todos los casos que hemos perdido, el caso de La Oroya. Pero, por ejemplo, si el caso fue contra Chile o un caso, por ejemplo, Velázquez Rodríguez, que fue el primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1981, no lo podríamos usar porque no fue contra el Perú. Y eso viene en la modificación del artículo 8º del nuevo Código Procesal Constitucional, en donde se dice que tenemos que seguir el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en este código, que son los procesos constitucionales, deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados de los que el Perú es parte, hasta ahí viene la Constitución, pero el añadido es, así como las sentencias, cambio, adoptado por las tribunales internacionales sobre derechos humanos en los procesos donde el Perú es parte. Entonces, eso hace un recorte importante porque lo que te están diciendo es, solamente en aquellos casos en los que el Perú ha litigado, tú puedes usar la regla. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos otros casos? Yo voy a poner algunos ejemplos. Perú nunca ha litigado casos que tienen que ver, por ejemplo, con derecho familiar. Pero se acaba de dar una sentencia contra Paraguay, el caso Córdoba, que tiene que ver con restitución de niñas y niños que son secuestrados por la mamá o el papá, se los lleva a otro país y el país donde se lo llevan no hace ningún esfuerzo real para que la niña o el niño sea restituido. Ya, esos casos pasan y le afectan a la gente.
Pero como el caso fue contra Paraguay, olvídate, ya no podemos hacer absolutamente nada porque como Perú no litigó ese caso ante la Corte Interamericana, ese estándar sobre obligaciones de restitución internacional de infancia, cuando entre padres agarran a los chiquitos como trofeo y se los Entre llevan, comillas, no nos es aplicable. claro. Eso incluye entonces toda la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana sobre libertad de expresión, que no es jurisprudencia sobre Perú, de modo que los medios de comunicación quedan expuestos con ese recorte, ¿es correcto? Y así cualquier otro caso en el que el Perú no sea parte, ¿no? O ¿Tú has sea, encontrado en tu experiencia algún país adscrito al sistema interamericano que tenga una cláusula de mutilación del concepto de jurisprudencia como esa? no, de hecho no. Entonces, ¿a qué nos obliga este Congreso? Vamos a tener que demandar al Estado ante la Comisión para que pase a la Corte, para que la Corte dicte una sentencia que le ordene al Perú Sobre todo. homologar toda la jurisprudencia. Es una locura. Sobre todo, porque la idea de ir a un estándar internacional es que a nivel internacional se forma lo mismo que dijimos hasta acá, un cuerpo de jurisprudencia. Es decir, César no tiene que litigar todos los casos penales, que no podría, ni yo tengo que litigar todos los casos constitucionales, familiares, civiles, sucesorios, que son temas que yo también veo. Yo me guío por lo que otras y otros colegas han ido haciendo. Es que es una Tú locura. haces lo Todos mismo. los días citamos jurisprudencia de casos de los que no hemos sido partes. De eso trata la jurisprudencia, Tal de cual. fijar criterios de uso común. De lo contrario, no es jurisprudencia, serían sentencias privadas. Tal cual, porque para explicarle a las personas que nos siguen y que no necesariamente quizás hayan estudiado derecho, la jurisprudencia tiene un valor no por lo que le resuelve a la persona solamente, que eso obviamente solo es aplicable para la persona, sino por lo que interpreta del derecho detrás de esa decisión, lo que nosotros llamamos la razón de decidir o en latín la ratio decidendi, ¿no? Es decir, el fundamento de cómo razonaron para darle la razón a esa persona. No me interesa lo que le dieron a la parte, ¿no? En el caso penal o en el caso civil, familiar, constitucional. No me interesa la decisión en concreto, sino el fundamento, el razonamiento detrás. Y por eso es que nosotros usamos en jurisprudencia interamericana, pero lo mismo en jurisprudencia nacional, casos en los que tú no has sido parte, porque te interesa el razonamiento de los otros casos. Eso es lo que va formando el cuerpo jurisprudencial. Yo creo que eso es quizás una de las cosas, así como lo de cambiar los votos, así como darle rechazo liminal a la decisión del Congreso, la otra cosa forma más de grave, clausura. la otra cosa más grave que viene en este dictamen de la Comisión de Constitución. Ahora tenemos una conformación particular del tribunal. Has enfatizado el modo en que han abdicado, en casos como el de reforma universitaria, de su labor de controlar al Congreso, pero los magistrados del Constitucional y la jueza Pacheco, ahora presidenta, son todos y también ella profesores universitarios. Y son personas que por su posición están vinculadas a los círculos de tribunales constitucionales de América Latina. ¿Tú crees que estando así expuestos académicamente pueden aceptar también esta regla que mutila el concepto de la jurisprudencia que viene en el paquete de la reforma que está preparando la Comisión de Constitución? Sí, yo creería que sí, porque si uno escucha las audiencias, puede escuchar también el perfil de algunos de los magistrados, ¿no? Me parece que, corrígeme, creo que Gutiérrez Tix se dijo en alguna entrevista que él solo reconocía como jurisprudencia la jurisprudencia impuesta contra el Estado. No sé si en alguna entrevista, pero yo lo he escuchado intervenir en una audiencia de un caso que yo estaba siguiendo en vivo, y sí dijo algo así como que la jurisprudencia de la Corte es vinculante cuando el Perú ha sido parte, ¿no? Mira, última pregunta, quiero una reflexión tuya. Tenemos un Congreso que se expande, que está intentando, de eso nos has hablado, cancelar lo que representa la separación de poderes como equilibrio y balance. Un judicial que en buena parte da la pelea, no absolutamente, pero en buena parte sí. Un constitucional que abdica y convalida lo que hace ese Congreso que recorta y recorta y recorta canales de protección o de contención. ¿A dónde nos lleva esta forma de unilateralizar el sistema institucional? Yo creo que en general para las personas que nos siguen, la experiencia de concentración del poder y del poder absoluto es mala desde la esfera más chiquita de tus familias hasta la esfera mayor del país. Solo que la esfera mayor del país a veces la pasamos desapercibida porque hay cosas que te ganan, ¿no? Que el precio de la comida sube, que el precio del gas sube. O sea, yo entiendo que la ciudadanía no tiene por qué preocuparse muchas veces por la cosa más inmediata porque hay cosas mucho más urgentes, como vivir el día a día. Pero la verdad es que quizás un mensaje puede ser la tiranía no es buena ni en tu vida privada, tampoco es buena en la vida pública. Y las concentraciones del poder
finalmente te hackean a la larga, es decir, te hacen pagar un precio muy alto, porque cuando alguien concentra tanto poder, en un momento te podrá pasar desapercibido, pero en otro momento ya no, porque en algún momento sí te va a tocar más directamente, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado de que en general cualquier ente tenga un poder absoluto. Y por eso es que son malas las reformas que estamos teniendo últimamente, porque concentran, concentran, concentran. Bueno, concentran ahorita en un grupo específico, ¿no? Pero ese grupo específico podría ser otro en unos años. Igual va a seguir estando mal, ¿no? Eso también nos está ocurriendo. No dejemos de estar atentos. Gracias, Beatriz, por esta mañana. Muchas gracias.